Reinicio, un lugar donde puedes explorar, comenzar y recomenzar con los temas alrededor de Dios, la fe y la iglesia. Bienvenidos. Estamos cerrando la serie Dios Invisible y hoy el episodio 3, una nueva guía. Recuerda que alrededor de estos 3 episodios hablamos de que en la Biblia, estos escritos tan antiguos que nosotros hemos estado ya comentando, la palabra espíritu en el Antiguo Testamento tiene una palabra en hebreo que también se puede traducir como aliento, como viento y como conciencia. Dijimos de alguna forma que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios y por tanto también tenemos espíritu. La primera semana dijimos que de hecho nosotros somos principalmente espíritu. No nada más somos materia, también somos espíritu y de hecho nuestra esencia, igual que Dios, es ser espíritu. Y Dios, que es espíritu y que de alguna forma también ya comentamos que es un Dios eterno, completo en 3 personas, eterno, y esa tercera persona que conocemos como Espíritu Santo igualmente es invisible, es energizante, anima, y por eso es que nosotros queremos decirte que este Dios invisible, que no es una tercera parte de Dios, no queremos que pienses que creemos en 3 dioses, sino que creemos en un solo Dios, cuyos 3 distintivos eternos son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo, lo vimos la primera ocasión, nos dio la pauta para recordar que podemos tener vida en el Espíritu. Él fue activo en la creación y de hecho le dio orden al caos. De la misma forma, Él puede darnos orden en nuestros caos. Y también vimos la semana pasada que Él nos está empoderando y vimos cómo es que podemos ser llenos del Espíritu y cómo es que al tener a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo puede morar en nosotros. Y hoy hablaremos de cómo es que Él nos está también guiando, no nada más nos está creando o empoderando, sino que también nos está guiando y hoy veremos que nos invita a caminar por el Espíritu. Ahora, no sé cuál ha sido tu experiencia con lo espiritual, tu experiencia con Dios, tu experiencia con todo lo que tiene que ver con alguien a quien no se le ve, pero el hecho de que no se vea, el hecho de que no veamos a Dios, no significa que no podamos experimentar a ese Dios que no vemos o que no podamos experimentar su poder. También la primera semana comentamos que algunos, tal vez que no se consideran cristianos, pueden ver desde lejos a las iglesias y ver que algunas iglesias ponen un énfasis exagerado en el espíritu y a veces pues nosotros entre cristianos les llamamos carismáticos y a lo mejor es algo totalmente disruptivo porque llegas a ver cómo es que todo tiene que ver con eso, con el Espíritu Santo, todo tiene que ver con lo sobrenatural. Y hay veces que en otras corrientes también cristianas, pues ni siquiera se le da, pues tal vez un cierto caso al Espíritu Santo. Entonces, con todo esto, tu experiencia con lo espiritual tal vez puede haber sido o resultado extraña. Tal vez algunos piensan que el Espíritu Santo es algo extraño, es algo lejano, o es algo que provoca cosas raras, porque tal vez esa impresión te ha dado el cristianismo. Por otro lado, tal vez algunos piensan, eso es de miedo. Eso es de miedo porque no puedo explicar cómo suceden esas cosas, no puedo explicar cómo es que se comportan en esa iglesia. O tal vez también te hayas dado cuenta que lo dimensionas o lo relacionas con lo no natural. Porque generalmente hacemos una distinción entre lo que es espiritual y lo que no es espiritual. Simplemente es natural y por tanto lo espiritual es no natural. Y entonces lo que tratamos de hacer es o evitar o minimizar o hasta descartar lo espiritual y con ello al Espíritu de Dios. Si es la primera vez que nos ves o si tal vez ya nos sigues, pero lo tuyo tal vez digas, en este momento no es lo religioso, no es lo mío.
Tal vez esta es la situación en la que te encuentras, en la que tal vez estás evitando o minimizando o descartando lo espiritual y por tanto a Dios como espíritu. Y mira, en realidad todo lo que no es espiritual nosotros pensamos, y de hecho es así, es natural. Y todo lo que es natural es igual a aquello que es de la naturaleza. Y ahorita vamos a hablar un poco más de cómo es que las corrientes de pensamiento han avanzado y cómo es que desde antes nosotros teníamos como seres humanos, como humanidad, un asomo más profundo hacia lo espiritual que hoy en día. Pero quiero decirte que cuando queremos a lo mejor echar de lado lo espiritual, casi siempre nos enfocamos simplemente en lo natural y podríamos llegar a considerarnos o a ser más bien materialistas. Sin embargo, somos seres humanos y por tanto tenemos una parte espiritual. Y esa parte espiritual quiere constantemente y necesita de un Dios espiritual que aunque no vemos, es real. Ahora, para que me entiendas un poco de todo esto, de lo que tiene que ver con lo natural, mira, te voy a mostrar esto. Esta es una página que está muy interesante. Si la quieres seguir en Instagram, se llama Nature is Metal. En realidad es algo bien interesante porque en este momento les van a poner allí el video. Bueno, ya se vio ahí el video. Miren, en realidad es un jabalí que trataba de tomar agua y huyó del cocodrilo. No se escucha a lo mejor, pero en el video original se oye hasta como el jabalí hace unos ruidos casi como si se estuviera riendo. El jabalí, ¿saben qué? Los que no entienden idioma jabalí, le dijo, ¿cómo iba esa cancioncita bueno, no me acuerdo la cancioncita, pero era no cenaste hoy, ¿no? Hoy no cenaste cocodrilo, hoy no cenaste caimán, no reconozco la verdad que es este animal. Y entonces, te das cuenta que en el mundo natural hay cosas que a nosotros ni siquiera a veces nos recuerda que existen. En el mundo natural hay salvajismo. Es que los animales también comen otros animales. Y salvo algunas excepciones, la diferencia es que nosotros, los seres humanos, nosotros tenemos algo más arriba que ellos, porque nosotros podemos actuar con inteligencia, con bondad, con misericordia. Eso no lo tienen los animales, salvo contadas excepciones. Sin embargo, hablando de la naturaleza humana también tiene esto. Mira, tiene racismo, tiene terrorismo, tiene narcotráfico y tiene genocidios. Y solamente por mencionar algunas cosas, porque aquí cabe un grande y largo, etcétera. Porque la naturaleza humana también está dotada de cosas que son totalmente negativas y que hablan de lo que hay dentro de nosotros. Porque en realidad, a pesar de que tenemos inteligencia, a pesar de que tenemos buenos sentimientos, también nos invaden los malos sentimientos y nos invaden las malas actitudes, las malas acciones y las malas decisiones. Así es que desde antes de que existiera todo este tipo de situaciones, hace unos 2500 años, ya pues se podía hablar de que los primeros pensadores, algunos filósofos, específicamente los filósofos que estuvieron por ahí del año 400 antes de Cristo, Platón hablaba del mundo de las ideas, del mundo ideal. Y el mundo ideal, él decía, ese es el mundo real. No el mundo material, sino el mundo ideal, el mundo de las ideas. Y es que, repito, todo esto porque quienes ya pensaban en las civilizaciones antiguas, estoy hablando apenas de 400 años antes de Jesús, tenían una noción de lo que no necesariamente tiene que ver con lo natural. Y entonces avanzamos algunos siglos y podemos ya después de Cristo hablar de Plotino
o incluso de Agustín de Hipona, alias San Agustín, quien dio pues lo que empezó después a ser el pensamiento medieval. Y ellos decían que tiene que haber algo más allá que es trascendente y que de hecho lo más importante en los seres humanos es el amor y hacer el bien. Y podríamos seguir hablando de cómo es que el pensamiento fue avanzando de esta forma. ¿Por qué? Porque, repito, los seres humanos no solamente somos materia. Lo dijimos en nuestro primer episodio. Ahí como que atacamos un poco más a partir de las ciencias exactas y las ciencias duras. Hoy deberíamos, y estamos de hecho, hablando ya de la filosofía, vamos a hablar un poquito de psicología y de economía, muy leve, prácticamente nada, pero son ciencias sociales. No vamos a hablar hoy de ciencias exactas, sino de esta parte que tiene que ver con cómo también la humanidad avanza en este sentido. Y bueno, después vino esto de pues exaltar un poco más lo material. Tenemos a pensadores, grandes pensadores, como por ejemplo Carlos Marx, y él pues a lo mejor ha sido mal visto en muchos círculos, pero podemos hablar de que Marx y después Engels, que fue su colega, acuñaron el término de materialismo histórico. ¿Por qué? Porque se empezó a hacer énfasis en lo material. Después vino Nietzsche y él dijo que lo que a los seres humanos los mueve mayormente es el poder. Y esto se asoma mucho a lo que estamos tratando de decir, que muchas veces nosotros lo que queremos dentro de un plano material es tener dinero. Marx hablaba de los medios de producción y cómo es que algunas personas nada más explotaban y siguen explotando a veces a la gran mayoría de los trabajadores, y cómo es que el dinero y las propiedades y los bienes y los que producen pueden tener parte en todo esto, porque la felicidad parece estar en lo material. En este caso, Nietzsche te dice que en el poder. Pero luego viene Freud, más adelante, y Freud dice que primordialmente lo que el hombre persigue es el placer. Freud específicamente habla más del placer sexual. Pero te das cuenta que estamos tratando prácticamente como humanidad de olvidar, de dejar atrás nuestra parte no visible para enfocarnos en únicamente lo que vemos, lo que sentimos, lo que nos impacta en nuestros sentidos. Y todo esto porque tal vez esta temática de lo que no se ve junto con lo que se ve, lo que parece en primera instancia más importante que lo que ahora se le da más importancia a lo material, tal vez todo esto sea nuevo, tal vez todo esto Dios no lo haya considerado o no lo haya tomado en cuenta. Déjame decirte que esta lucha entre lo que parece ideal y trascendente y que tiene que ver con el amor y con el bien y con los sentimientos y con esas cosas que no se perciben, está en contra de lo que es material y que tiene que ver con todo lo que se percibe por medio de nuestros sentidos y que de alguna forma nos enfoca constantemente en lo que nos causará a nosotros un cierto placer o satisfacción respecto a lo que tenemos y a lo que hacemos materialmente hablando. En realidad esta lucha o estas contrariedades tienen, si lo vemos desde esta perspectiva, alrededor de 2500 años. 2500 años en los que pues definitivamente estas dos cosas se contraponen y están en contra la una de la otra. Bueno, entonces todo esto seguramente dirás, tal vez Dios no lo ha considerado, pero sí te puedo decir que Pablo, que fue uno de los primeros seguidores de Jesús, que se convirtió de ser un odiador de Jesús y del movimiento de Jesús, se convirtió en un seguidor de Jesús y en un plantador de iglesias, que la iglesia es el movimiento de Jesús. Pablo nos va a hablar
Pablo nos va a explicar, Pablo va a sacar a la luz esta lucha que tiene miles de años. Así es que si tienes una Biblia, yo te invito a que vayas ahí a una de las cartas que Pablo escribió a varias de las iglesias que estaban en Galacia. Esta carta la conocemos como Gálatas. En el capítulo 5, versículo 16, podemos leer lo siguiente. Así que les digo, dice Pablo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Sabes, a lo mejor si tú no tienes un contexto de cristianismo o si apenas estás a lo mejor siendo las primeras incursiones en lo que tiene que ver con la Biblia, tal vez esto no te diga mucho. Porque, espíritu con E mayúscula, tal vez algunos entendemos que es el Espíritu de Dios. Pero carne, ¿qué es la carne? Mira, vamos a leerlo en otra de las traducciones que tenemos de la Biblia, en la Nueva Traducción Viviente, y tal vez va a quedar un poquito más explicado. Dice así, por eso les digo, es el mismo versículo y Pablo nos lo dice, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Es decir, que cuando Pablo se refiere a la carne, no está hablando sino de aquello que está en nosotros, que es natural a nosotros y que nos impulsa a hacer lo malo, porque el pecado es algo malo. El pecado, otra vez, no tratando de tener un léxico tan religioso, pecado es lo que está mal, que te hace mal a ti, que le hace mal a los que están cerca de ti, que le hace mal a los demás y que ofende a Dios. Y nosotros constantemente como seres humanos estamos movidos hacia hacer lo que es incorrecto y lo que nos hace daño y hace daño a los demás. Sin embargo, esto se contrapone al Espíritu Santo. Y luego Pablo dice en el siguiente versículo, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, es decir, la carne, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. ¿Qué les parece si los que están aquí hoy presencialmente vuelven a leer esta parte, que nos lo pongan ahí en pantalla completa para poder leerlo todos juntos? Ayúdenme a leer los que están presencial, por favor. Así es decir, Pablo está diciendo, el Espíritu Santo se opone a lo que naturalmente tú quieres hacer mal, y lo que tú quieres hacer mal naturalmente, que se denomina carne, está totalmente en contra del Espíritu. Y luego continúa él diciendo, los dos, o sea, el Espíritu y la carne, la naturaleza pecaminosa, los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. No pueden hacer lo que quieren porque por un lado está la parte carnal o pecaminosa y por otro lado está la espiritual. Así es que esta lucha desde hace más de 2500 años, que tiene que ver con las cosas que son positivas, idealmente, trascendentemente, que tienen que ver con el amor y con el bien, y ahora lo material, el poder, el placer y muchas cosas más, estas cosas se traducen en el espíritu y la naturaleza pecaminosa o la carne. Recuerda que dijimos que el espíritu es esa palabra en hebreo, ruaj, que es algo que no se ve, pero que sí nos está dando poder, que nos anima y que es poderosa, hablando del Espíritu Santo. Y luego dice Pablo, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Si tú estás leyendo esto y dices, oye, como que esto no tiene tanto sentido. Bueno, mira, es que si te das cuenta, hablando del contexto en el que se le está escribiendo esta carta, Pablo les está diciendo, si tú permites que el Espíritu de Dios te guíe,
no es necesario que obedezcas una ley que tiene que estarte frenando constantemente de las cosas incorrectas que hacen. Porque mira, si el Espíritu te guía, la naturaleza pecaminosa o la carne casi siempre va a tratar de gobernarte. Sin embargo, mientras el Espíritu te guíe, no vas a ser gobernado por la carne. Porque necesitamos casi siempre intermediar lo que hacemos en nosotros mismos. Por algo Dios mandó la ley de Moisés. Por algo Dios puso mandamientos. Por algo Dios puso un montón de cosas que los judíos tenían que seguir, porque debían de alguna forma hacer que la carne o la naturaleza pecaminosa no lograra avanzar. Por eso dice Pablo en el siguiente versículo: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Recuerda, está poniendo estas dos cosas en una balanza, y si alguna de las dos gana, habrá resultados. Si nosotros nos vamos más por la carne, si nosotros nos vamos más por la naturaleza pecaminosa, los resultados son claros, dice Pablo. Ayúdenme a leer, si estás en casa o a los que estén aquí también, ayúdame a leer cuáles son esos resultados. Los resultados son inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Mira, Pablo terminó diciendo a su forma y un grande y largo, etcétera. Porque hay más cosas parecidas a estas. Es apenas una lista que tiene que ver con lo que, si dejamos que nuestra naturaleza haga, resultará. Si permitimos que nuestra naturaleza pecaminosa, si permitimos que nuestra carne gobierne, entonces que no nos extrañe que caigamos en cosas que lastiman a los demás, nos lastiman a nosotros y ofenden a Dios. Por eso existen las infidelidades. Por eso existen las personas que enojadas pueden hacer cosas terribles como quitarle la vida a alguien o golpear a alguien. Por eso existen las envidias, por eso existen las adicciones, porque son el resultado de permitir que nuestra naturaleza pecaminosa nos gobierne. Pero Pablo continúa y también al mismo tiempo nos muestra que todas estas cosas, hablando de la inmoralidad sexual, de la impureza, de la hostilidad, de las peleas, de los arrebatos de furia, las borracheras y el grande y largo, etcétera, Pablo dice, o alrededor de todo esto podemos ver que hay una reglamentación. En el ámbito del judaísmo tenemos la ley de Moisés. Sin embargo, podemos hablar también de que, por ejemplo, aquí en nuestro país, aunque no nos rige la ley de Moisés, tenemos que regirnos por leyes que tienen que mediar este tipo de cosas. Por eso existe un código civil. Por eso existen reglas y leyes en nuestro país que median cuando, por ejemplo, una pareja ha llegado a tener tantas discusiones, tantas situaciones de estar en contra, tal vez de violencia, tal vez de situaciones mayores. La ley tiene que decir, mira, yo te tengo que reglamentar para que ustedes continúen, tal vez a través de arreglos, tal vez de un divorcio, no lo sé, pero las mismas leyes humanas tratan de reglamentar esto, porque tú llamas a la policía cuando tus vecinos están peleando, tú llamas a la policía y tal vez tienes que ponerle una demanda a alguien que está tratando de hacerte mal. Sin embargo, si le damos la vuelta a esto que se encuentra en contra de todo esto, encontramos al Espíritu Santo. Y Pablo dice,
En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es, mira, está poniendo esta balanza para que tú veas lo que puedes encontrar en cada una de estas dos fuerzas, porque son fuerzas y son grandes. Si te permites a ti mismo gobernar por la carne, ya viste que puedes obtener. Pero ahora, si permites que el Espíritu Santo te guíe, si permites que el Espíritu Santo dé fruto en tu vida, observa lo que viene. Si me ayudan a leer también. Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y lee conmigo esto y asómbrate conmigo. No existen leyes contra esas cosas. Si tú permites que el Espíritu Santo obre en ti, si tú permites que Dios venga y haga algo diferente en ti, habrá en ti amor y alegría y paz y paciencia y gentileza y bondad y fidelidad. También otras traducciones dicen fe, humildad y control propio, que si te das cuenta se contraponen totalmente a lo que ya leímos hace un momento, como la envidia o como el tratar de hacerle mal a otras personas. ¿Y sabes qué dice Pablo? No existen leyes contra esas cosas. ¿Te imaginas que existiera una ley o un edicto o algo así como, pues ¿saben qué? En Celaya ya hay mucho amor. Vamos a poner una ley que diga que ya no se pueden amar tanto. No creo que eso llegue a existir. No puede existir una ley que diga, ¿sabes qué? Eres demasiado bondadoso, eres demasiado bondadosa. Ya no seas tan bueno ni tan buena. Es más, mira, aquí dice esta ley que este es el límite de tu bondad. No hay una ley que diga, ¿sabes qué? Ya te dominaste demasiado, ya aguantaste demasiado, ya le soportaste las demás cosas que todos te hacen, ya no los aguantes. No hay una ley. Habrá malas voces, malos consejos, pero no hay una ley. No existen leyes contra esas cosas. Las cosas que produce el Espíritu. Y algunos tal vez digan, porque recuerden que todo esto, si tú te estás asomando al cristianismo, o si tal vez ya viste varias facetas del cristianismo, sabrás que hay algunos grupos que dicen, es que Dios me dijo y me habló y me reveló que esto debe suceder, que esto debes hacer, que este va a ser mi futuro o tu futuro. Me lo dijo el Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué? Yo puedo decirle también a estas personas, mira, si lo que tú dices que te dijo Dios no entra en esas categorías, lo más seguro es que no te lo haya dicho Dios. El otro día bromeaba con los muchachos y les decía, ahí van a encontrar iglesias en las que les van a decir, mira, Dios me reveló que tienes que ser mi novia y que te tienes que casar conmigo. Hay lugares donde se manejan así las cosas. Pero si lo que tú sientes que Dios te está moviendo, porque realmente Dios no habla ya ni en sueños, ni en revelaciones, ni audiblemente, pero si en algún momento tú sientes que Dios te mueve a hacer algo, sabrás que viene de Él si entra en estas categorías de amor, de alegría, de paz, de paciencia, de gentileza, de bondad, de fidelidad, humildad y control propio. Y bueno, entonces Pablo continúa y dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Mira, Dios es un Dios eterno, es un único Dios, lo dije ya varias veces, pero se revela en tres distintivos eternos. Y ahora que esto viene al tema, Dios el Padre ideó en la eternidad, generó en la eternidad esto que se llama salvación, esto que se llama el hecho de que tú no necesitas vivir
en tu naturaleza pecaminosa y en las consecuencias de tu naturaleza pecaminosa para siempre, sufriendo por siempre. Y envió a su Hijo, que es la segunda persona de la Trinidad, Jesús, a ser un ser humano como nosotros, 100% humano, 100% Dios, y morir eventualmente por nosotros, por nuestros pecados, por los resultados de esa naturaleza pecaminosa. Y tomó nuestro lugar. Y en lugar de que Dios nos reclamara, nos cobrara y pusiera toda su ira sobre nosotros por todas esas cosas malas, lo hizo sobre Jesús. Porque Jesús en algún momento fue clavado en una cruz romana hace 2000 años. Y la crucifixión romana era terrible. Por eso Pablo dice, Dios el Padre, a través del Hijo, clavó tus pecados en la cruz. Y es el Espíritu Santo el que imparte. Es el Espíritu Santo el que hace que todo esto pueda seguir adelante y que más personas puedan vivir la vida que Dios quiere que vivan. Por eso, si perteneces a Cristo, si le abres tu corazón a Cristo, si recibes ese regalo de Dios que es el hecho de poder vivir en Cristo, en el Espíritu Santo, entonces, dice aquí Pablo, entonces se han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa. En otras palabras, ya no las necesitas. Ya no deben de ser parte de ti. Y eso abre la pauta a tener una vida mejor y más victoriosa. Pablo lo dice de esta forma: ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Si tú eres seguidor de Jesús, si le abriste en algún momento tu corazón a Jesús, quiere decir que el Espíritu Santo vive en ti y por tanto deberías, igual que yo, vivir guiados por todo lo que tiene que ver en la vida, todos los aspectos, ninguno debe de escapar por el Espíritu Santo. Y entonces ese fruto que es el fruto del Espíritu Santo, se va a comenzar a ver cada vez más y a ser cada vez más evidente en ti. Y sin embargo, siguen en ti estas dos cosas y las dos van a luchar y las dos van a estar siempre la una en contra de la otra hasta el último día de tu vida, de mi vida. El fruto del Espíritu, por algo Pablo puso este símil, este símbolo, porque tú lo que puedes hacer es plantar, pero tú no provocas que la semilla germine. Puedes regar, pero tú no provocas que ese germinado crezca. Tú puedes abonar, pero tú no provocas que esa planta que está creciendo dé fruto. Tú no lo puedes hacer. Lo que puedes hacer simplemente es cultivarlo. Pero el que lo hace es Dios. De eso se trata esta figura del fruto del Espíritu Santo. Así es que si quieres estar en esta forma de ser guiado por el Espíritu Santo, lo que deberías hacer es lo siguiente: sintoniza con la voz del Espíritu de Dios. Te hago esta invitación, puedes hacerlo, sintoniza con la voz del Espíritu de Dios. Y no me refiero a una voz audible, recuerda que hace un momento lo dije, ya Dios no se revela escuchando o a través de sueños o a través de revelaciones. Básicamente, Dios a través del Espíritu Santo nos estará hablando de pocas formas, súper contadas, pero muy efectivas. A través, por ejemplo, de la lectura de la Biblia. Tal vez si tú nos ves por primera vez digas, bueno, para mí la Biblia no significa mucho. Bueno, tal vez podrías empezar por acercarte y simplemente leerla, pero si eres seguidor de Jesús, puedes saber que la Biblia te puede dar muchas respuestas a la vida
Y otra forma más en la que puedes escuchar la voz de Dios es a través de las personas que quieren un bien para ti y que sin duda a través de los parámetros de Dios te darán buenos consejos. Alguna otra forma más, ¿sabes qué? Cuando venimos aquí con la familia de Dios, que es la iglesia, y hay alguien que está explicando este tipo de cosas, generalmente el pastor Víctor lo hace muy bien, también recibimos la voz de Dios y podemos escucharla. Y puedo seguir las circunstancias, el mover de Dios mismo en nuestra vida, pero para que puedas sintonizar con la voz de Dios, del Espíritu de Dios, deberías hacer lo siguiente también. Desconéctate del ruido del mundo. Desconéctate del ruido del mundo, porque tu naturaleza pecaminosa, es decir, tu carne, constantemente querrá ir en la corriente de lo que parece normal allá afuera, de lo que parece normal, porque allá afuera es normal que las personas se falten al respeto, es normal que las personas minimicen a otras personas, que aplasten a otras personas, que hablen mal de otras personas, que hieran los sentimientos de otras personas. Pero Dios quiere algo totalmente distinto para ti. Es un poco como cuando estás en tus dispositivos electrónicos y te empiezan a llegar mensajes o notificaciones, ¿no? ¿Cuáles son las notificaciones que más llegan al celular? Las de Facebook, Instagram, bueno, más bien, a lo mejor más de WhatsApp, los mensajes de WhatsApp. Llegó el WhatsApp de Juan Mecánico. No, ok. De la telefonía, ¿no? Que crezca tu plan de datos. Tal vez noticias. Y si te das cuenta, la publicidad que viene en el celular es porque ya ahora nos escuchan a través de nuestros celulares. Si dices bebés, te va a llegar publicidad que tenga que ver con pañales, con fórmulas lácteas y así. Pero todos estos mensajes que llegan y en tu día a veces dices, bueno, ya cuántas notificaciones tengo, no sé si te ha pasado, pero pasan 2 horitas nada más que dejaste ya al lado el celular y vienes y ves cuántas notificaciones han llegado de Instagram, de TikTok, de publicidad, de la telefonía, de WhatsApp. Pero lo que quiero decirte es, a veces hay que desconectarnos. A veces hay que desconectarnos de todo el ruido que hace el mundo, de todo el ruido que tenemos todos los días para poder sintonizar mejor con la voz de Dios. Por eso Pablo, cuando dijo que los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí, quiso decir que necesitas estar más atento, más en la sintonía de lo que el Espíritu Santo te quiere guiar a hacer y no en sintonía con la naturaleza pecaminosa que vive y habitará en ti hasta el último día de tu vida. Porque el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, lo que tenemos que hacer simplemente es cultivarlo, mientras que la naturaleza pecaminosa hay que crucificarla. Hay que dejar de seguir esas cosas que nos hacen mal a los demás y ofenden a Dios. Sintoniza con la voz del Espíritu de Dios, desconéctate del ruido del mundo. Y en conclusión, estas dos fuerzas, el Espíritu Santo y la naturaleza pecaminosa o carne, son fuerzas poderosas. La pregunta es, ¿a cuál le permitirás guiar tu vida? ¿A cuál le permitirás guiar tu vida? Si eres seguidor de Jesús, vas a batallar con ambas, pero te puedo decir que a la que más alimentes, a la que más procures, esa te dominará más. Así es que si vives más en el Espíritu, si te dejas guiar más por el Espíritu, podrás tener más fruto del Espíritu. Pero si no eres seguidor de Jesús y tal vez tú dices, bueno, yo no conozco todo eso, te puedo decir que si le abres las puertas de tu corazón a Jesús, podrás experimentar el hecho de tener el fruto del Espíritu en tu vida. Recuerda que el Espíritu de Dios
es eso, ese algo que no vemos, pero que es poderoso, que nos está animando y nos está, pues, de hecho, moviendo a hacer las cosas. Este Espíritu de Dios, que es Dios, no es una tercera parte de Dios, es Dios, que junto con el Padre y con el Hijo son el Dios eterno, quieren que sea una realidad esto en nuestras vidas, porque este Espíritu invisible, energizante, que anima, ya lo vimos, está creando, nos da vida en el Espíritu, convierte nuestro caos en orden, está empoderando, nos invita a ser llenos de Él. Y ahora acabamos de ver que nos está guiando, es decir, que nos invita a caminar por el Espíritu. Y así es como estamos culminando en este momento nuestra tercera parte y última parte de Dios invisible, y diciéndote a ti, ¿qué es lo que te va a guiar? ¿Qué es lo que te va a dominar? ¿A quién cultivarás más? ¿Al fruto del Espíritu o a los resultados de una naturaleza pecaminosa? ¿Quién dejarás que te guíe? ¿El Espíritu Santo o lo que naturalmente hay en ti, que te hace ir cada vez peor y dañando a las demás personas a tu alrededor? ¿Qué te parece si le pedimos a Dios que nos dé la sabiduría y la claridad para poder elegir diariamente lo correcto? Padre, te agradecemos porque tú estás a nuestro lado a través de tu Espíritu, pero queremos pedirte, Dios, que nos ayudes a realmente ser guiados por el Espíritu, a poder cultivar el fruto que tu Espíritu quiere producir en nuestras vidas. Ayúdanos a poder ser más dominados por Él y menos por la carne, por esa naturaleza que nos empuja constantemente a hacer cosas que nos dañan y dañan a los demás. Pero sobre todo, Padre, si es que hay alguien que nos está viendo en este momento y que tal vez está considerando la fe, te pedimos, Dios, porque también estas personas puedan entender que tú has enviado a tu Hijo y que a través de Él podemos crucificar nuestra naturaleza pecaminosa y vivir guiados para siempre por tu Espíritu, teniendo vidas mejores, vidas más excelentes, vidas con más propósito. Ayúdanos, Padre, a todos, porque todos te necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Escúchanos cada jueves en este podcast y síguenos en todas las redes sociales de Conexión Vida. Hasta pronto.